Con este vídeo vamos a hacer el primer ejemplo de una estructura ya con construcciones oracionales antiguas, subordinadas, adverbiales o circunstanciales. Hemos cogido un fragmento del cuarto de atrás que dice así: como escaseaba mucho la carne, mi madre en época de caza se pasaba días y días preparando en la cocina una enorme cantidad de perdices estofadas que luego metía en ollas grandes con laurel y vinagre. Bien, las relaciones sintácticas de esta oración serían las siguientes. Este fragmento está formado por una construcción oracional que actúa de complemento periférico. ¿Por qué complemento periférico? Bueno, pues como ya hemos comentado en el segundo vídeo de sintaxis, os acordáis que comentamos que la coma que separaba a la proposición o al fragmento principal con el verbo principal pasaba, y introducida por el nexo como, que en este caso está funcionando como sustituto de porque, esto hacía que esta subordinada antigua, subordinada circunstancial causal, ahora funciona como complemento periférico. Está introducida por el nexo como, que aquí tiene sentido causal, y el verbo escaseaba. El resto del fragmento es una oración que tiene como núcleo verbal principal pasaba, que ya lo hemos visto, verbo principal, y este se acompaña en el predicado de una proposición en gerundio preparando, que sería ya el resto de la proposición, preparando, que funciona de complemento predicativo del sujeto. La persona que se dedicaba, que se pasaba todos los días preparando, es su madre, por lo tanto funciona como complemento predicativo del sujeto. Y dentro de esta proposición en gerundio encontramos una proposición subordinada adjetiva y relativo, introducida por el pronombre relativo que, y su verbo metía, perdices, que metía, que luego metía, proposición que funciona como complemento del sustantivo perdices. De acuerdo con esto, el análisis sería el siguiente. Tenemos una construcción oracional causal que funciona de complemento periférico. El nexo es como, nexo causal, el predicado sería escaseaba mucho, con el verbo escaseaba, y mucho es un adverbio en función del complemento circunstancial de causa, y la carne que actúa de sujeto, el sintagma nominal que actúa de sujeto. Y ya después pasamos a lo que consideramos la oración principal. Bien, aquí el sujeto es mi madre, determinante posesivo más sustantivo, y ya todo el resto es sintagma verbal predicado. En época de caza es un complemento circunstancial de tiempo, se pasaba es un pronombre reflexivo en función del complemento indirecto, y el verbo principal pasaba, y días es un complemento directo que está formado por dos sustantivos coordinados entre sí. Se los pasaba. ¿Y cómo se los pasaba? Pues aquí tenemos el predicativo. Este sería complemento predicativo, que se me ha olvidado, complemento predicativo del sujeto, que es una proposición subordinada en gerundio. Verbo preparando, el sujeto omitido, ella, mi madre, y en el predicado encontramos el complemento circunstancial del lugar en la cocina, y como complemento directo todo el resto de la oración. Una enorme cantidad de perdices estofadas, complemento directo, que es un sintagma nominal con una, determinante indefinido, el enorme un adjetivo adyacente, cantidad el sustantivo núcleo, y de perdices estofadas que luego metí en ollas grandes con laurel y vinagre sería complemento del nombre de cantidad. Este complemento del nombre está formado por
la preposición de, el sustantivo perdices, estofada, el adjetivo adyacente, y se le añade otro complemento del nombre, que es una proposición subordinada, que también se me ha olvidado, en función del complemento del nombre, proposición subordinada adjetiva de relativo. Esta proposición subordinada adjetiva de relativo va introducida por el nexo que, las perdices, el sujeto omitido ella, luego es un adverbio en complemento circunstancial de tiempo, el verbo de la proposición metía, y en una olla grande es un complemento circunstancial de lugar con su preposición, su sustantivo y su adjetivo adyacente, y con laurel y vinagre pues podríamos considerarlo complemento circunstancial de modo, con su preposición, su sustantivo y sus dos sustantivos coordinados entre sí, o complemento circunstancial de materia. Me inclino más por el circunstancial de modo, como las metía en ollas grandes. Nada más.